Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy pero muy bien. Este es un video en el cual quiero presentarles y comentarles bien en detalle el próximo curso virtual del mes de marzo que va a iniciar el 22 de marzo bajo el título Género y Filosofía Francesa, una arqueología de la teoría queer. Es un curso absolutamente nuevo que nunca ofrecimos en curso virtual, así que quiero detallarlo porque estoy seguro que va a ser de su interés. Antes que nada quería comentarles a aquellos que nunca hicieron un curso virtual conmigo, que bueno, ya estamos hace 10 años en esta plataforma, Cursa Virtual, muy contentos, con un grupo de personas de toda América Latina que se suma periódicamente a nuestros seminarios, alumnos y alumnas que vuelven todo el tiempo. Así que bueno, quería invitarlos a que se sumen y quería comentarles también un poco la mecánica. Los cursos son completamente asincrónicos, o sea, cada uno los hace a su ritmo, se conecta en el momento en que puede hacerlo, en el cual tiene tiempo disponible. Los cursos constan de los siguientes materiales: un video de aproximadamente 1 hora de duración con la clase, a veces un poco más si es necesario, 1 hora 10, 1 hora 20, pero aproximadamente 1 hora. Un foro interactivo en el cual ustedes comentan, participan, yo evacúo sus dudas, así que es muy importante, yo creo que es el corazón donde ahí sí ponemos en común los contenidos. Un material escrito, que es la clase escrita para que la lean, y además, por supuesto, los textos que analizamos en cada encuentro, ¿no? Sea un capítulo de un libro entero, una conferencia, un paper, a veces si es necesario ciertos materiales audiovisuales. Todo eso forma la clase. Y obviamente este curso, como todos los cursos míos, son de 8 clases, 8 encuentros, se sube una clase por semana. Así que ese es un poco, digamos, el formato. En este sentido, bueno, quería presentarles un poco el programa Género y Filosofía Francesa. Ustedes saben, aquellos que ya hicieron algunos cursos conmigo, que en los últimos años, yo diría aproximadamente los últimos 5 años más o menos, vengo ofreciendo cursos sobre la temática y sobre el concepto de género, que yo creo que es central, digamos, en los últimos años, por razones filosóficas, pero también por razones públicas, militantes, políticas. Es un concepto que se ha instalado y bueno, es así que nosotros venimos estudiando y trabajando diferentes autoras, digamos, filósofas, también filósofos que trabajan esta noción. Hemos dado cursos sobre Judith Butler, hemos dado cursos sobre Paul B. Preciado, cursos que se llaman Género y Sexualidad, donde tomamos diferentes autores y autoras y los ponemos, como en relación, cuáles son las convergencias, cuáles son las divergencias, etc. Y en este sentido, la idea va a ser hacer una convergencia, cruzar precisamente el concepto de género con filósofos franceses, ¿no? ¿De dónde surge un poco esta propuesta, ¿no? Y para presentárselas me parece que lo ideal es leerles un fragmento de este libro de Judith Butler, ¿no? Que es El género en disputa, Gender Trouble, de 1990, probablemente el libro más importante dentro de lo que es la teoría queer, ¿no? Cierto pensamiento que uno podría llamar postestructuralista, feminista, que abreva en la teoría queer o que constituye la teoría queer. Les voy a leer un breve fragmento, digamos, que está en el prefacio de 1999, en la reedición, donde Judith Butler dice lo siguiente: el género en disputa tiene sus orígenes en la teoría francesa, en inglés French Theory, que es propiamente una construcción estadounidense extraña. Solo en Estados Unidos encontramos tantas teorías distintas juntas como si formaran cierto tipo de unidad. Aunque el libro se ha traducido a varios idiomas y ha tenido una gran repercusión en las discusiones sobre género y políticas en Alemania, en Francia aparecerá, si finalmente se publica, esto sucedió, pero mucho tiempo después, mucho después que en otros países. Menciono esto para poner de manifiesto que el supuesto francocentrismo del texto está a una distancia considerable de Francia y de la vida teórica francesa. Este texto, que es el género en disputa, tiende a interpretar juntos, en una vena sincrética, a varios y varias intelectuales francesas, Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Kristeva, Wittig, que se aliaron en contadas ocasiones y cuyos lectores en Francia, en contadas ocasiones o tal vez nunca, leyeron a los demás. En efecto, la promiscuidad intelectual del texto lo caracteriza precisamente como un texto estadounidense y lo aleja del contexto francés.
Lo mismo hace su énfasis en la tradición sociológica y antropológica anglo-estadounidense de los estudios de género, que se aleja del discurso de la diferencia sexual originado en la investigación estructuralista. Aunque el texto corre el riesgo de ser eurocéntrico en Estados Unidos, en Francia se considera una amenaza de americanización de la teoría, según los escasos editores franceses que han pensado en la posibilidad de publicarlo. Fin de la cita. Este fue un poco el detonante del curso que les voy a ofrecer a partir del 22 de marzo en curso virtual. Este fragmento de Butler, donde plantea esta noción de French Theory, ¿no? Que circula, ¿no? Esta idea de básicamente que existe algo así como una teoría francesa. Ahora, paradójicamente, la teoría francesa, que como bien reconoce la propia Butler, es una construcción estadounidense, o sea, ya ahí tenemos una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que la teoría francesa, entre comillas, sea una construcción estadounidense? Bueno, efectivamente, es una lectura de una cantidad de autores y autoras francesas que entre sí no tenían muy poca relación, digamos, como reconoce Butler, digamos, pero que en Estados Unidos han sido leídos de manera unificada, homogeneizada, incluso te diría empaquetada, digamos, ¿no? Originando cierta incomodidad respecto de los lectores estadounidenses que ven esto como un producto, entre comillas, demasiado afrancesado, y mientras que en Francia al revés, ¿no? Ven esta lectura forzada, unificada, quizá que borra ciertas diferencias que son importantes y que coloca finalidades militantes en autores que no necesariamente tienen esa finalidad en sus búsquedas, como un producto estadounidense bastante particular de lectura y bastante extraño, digamos, ¿no? Entonces, mi idea era básicamente, tomando este prefacio, este disparador del prefacio, y otros libros que son importantes, que están en nuestra bibliografía, como el libro de Éric Marty, El sexo de los modernos, que me parece que es central, dar cuenta de este cruce, ¿no? De género y filosofía francesa. Yo le puse arqueología de la teoría queer porque, a mi juicio, lo que hace Butler, o lo que vamos a hacer nosotros, digamos, no necesariamente lo que hace Butler, es, bueno, si efectivamente la teoría butleriana, la filosofía de género de Butler, parte de digamos, de esta lectura bastante peculiar de autores y autoras francesas, vayamos a esos autores, ¿no? Vayamos a ver esos conceptos que formarían parte de la arqueología de la teoría queer, ¿no? Entonces, es por eso que le pusimos de subtítulo Arqueología de la teoría queer. ¿Cuáles son esos autores que serían un poco los antecedentes que terminarían configurando la teoría queer estadounidense de Butler? Bueno, son los siguientes, como ya les dijimos, son 8 clases, les leo brevemente una parte del programa. En este curso vamos a realizar una presentación y un análisis de diferentes conceptos y términos de la filosofía francesa contemporánea que operan como antecedentes de la noción de género y que constituyen la condición de posibilidad del surgimiento de la teoría queer. En tanto filosofía nacida en los Estados Unidos, la teoría queer realmente es una filosofía estadounidense, por su origen, particularmente en la costa este, en New York, pero también en San Francisco, digo, como dos polos, hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En este marco es que exploraremos clase a clase las siguientes categorías o términos o conceptos de la filosofía francesa. Por ejemplo, el concepto de grado cero de la escritura en Roland Barthes y de lo neutro, que va a ser central en la lectura de Éric Marty. Lo neutro y el grado cero, sobre todo, por supuesto, tomando el propio texto de Barthes, ¿no? El grado cero de la escritura, y un curso o las notas digamos, de los cursos y seminarios del Collège de France bajo el título de Le Neutre, ¿no? Lo neutro. En la segunda clase veremos el concepto de différence, ¿no? La différence, ¿no? De Derrida, sobre todo a partir de la escritura y la diferencia. En la clase 3 veremos el concepto de huevo, del huevo, ¿no? El huevo es una figura que es central para Deleuze, para Gilles Deleuze, y que de alguna manera también opera como una suerte de borrador de diferencia sexual, porque el huevo es una imagen desde el punto de vista simbólico, digamos, en la cual está todo en germen, en potencia, y que se puede actualizar, pero aún no está actualizado, sobre todo a partir de Lógica del Sentido, un libro muy importante de Deleuze, del año 1969. En la clase cuarta veremos
dos figuras que son centrales otra vez en Roland Barthes, el castrado y la travesti, en SZ, ¿no? En SZ, un libro muy hermoso de Roland Barthes, en el cual Barthes hace un análisis de una novela de Balzac, ¿no? A partir de esta figura del castrado y la travesti. En la clase quinta veremos el esquizo y el cuerpo sin órganos, que son conceptos de Deleuze, en este caso junto con Guattari en el Antiedipo, ¿no? Y en otros textos, pero sobre todo el Antiedipo, el esquizo y el cuerpo sin órganos. En la clase sexta veremos las expresiones y los términos de invaginación e himen en Jacques Derrida, sobre todo en la diseminación. Y en la clase séptima veremos la noción de dispositivo de sexualidad en Foucault en la historia de la sexualidad 1. Es decir, como ven, hay toda una cadena, una arqueología de nociones que, desde mi punto de vista, operan, como marca Butler, bueno, como configuradores. Por supuesto que es una selección, porque podríamos haber tomado otras autoras o autores que menciona Butler, como Wittig o como Kristeva o como Lévi-Strauss. Sin embargo, bueno, este es un recorte personal, obviamente, como todo programa, de conceptos que me parecen a mí más interesantes y que creo que van a ayudar a entender también la conformación del concepto de género. Digo, el concepto de género, desde mi punto de vista, si uno se sirve de lo que dice Butler en ese prefacio, no se puede entender si no se entienden un poco estos antecedentes de la teoría francesa, entre comillas, según la llama ella, ¿no? Es allí donde aparecen la noción de grado cero, del huevo, el castrado, la travesti, el esquizo, el cuerpo sin órganos, el himen, la invaginación, el dispositivo de sexualidad, y la última clase, que es la octava, veremos, por supuesto, el propio texto de Butler como punto cúlmine, pero también es sumado el nacimiento de la biopolítica de Foucault. O sea, veremos la figura de la drag queen en Butler, que es un personaje conceptual fundamental en la filosofía butleriana, la drag queen. De hecho, el texto aparece ya en las primeras líneas mencionando a un caso de ellas, que es el caso de Divine, ¿no? Que era protagonista de las películas de John Waters, digamos, ¿no? Y en otros textos de Butler que vamos a mencionar también, recurre la propia filósofa, por ejemplo, a ciertas películas como Paris is Burning, ¿no? Donde se detalla con mucha claridad la cultura ball, ¿no? De New York. Pero también sumió a Foucault la noción de homo economicus, para entender un poco la visión que tiene Foucault sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Porque acá me parece que el texto de Eric Martí, que lo vamos a ver también en detalle, opera una lectura muy interesante, polémica para algunos, de donde se establece una relación entre la teoría queer y el liberalismo. Entonces, me parece que está bueno poner en funcionamiento, poner en debate, por supuesto, analizar en detalle esa hipótesis, ¿no? Entonces, este es un poco el programa, lo pueden leer igual abajo de este video, les dejo el link, donde pueden leerlo todo. Yo creo que es un curso que va a ser muy interesante, obviamente, para aquellos que trabajan, que vienen trabajando el concepto de género, sea de un campo militante o no militante, desde el punto de vista de ciertas teorías, aquellos que vengan de la filosofía, sociología, ciencia política, del arte también, de la literatura, de la disidencia sexual en general, digamos. Yo siempre aclaro, esto ya lo aclaro también en mis cursos anteriores cuando arrancamos a trabajar esto, que nuestra perspectiva, al igual que cualquier otro curso que doy en curso virtual, no es militante, sino que es analítica y crítica, digamos. Tratamos de analizar cada concepto, cuándo surge, cómo surge, desde un punto de vista genealógico, en qué momento, cuál era la funcionalidad que tenía. Obviamente, yo no digo que es objetivo, porque uno siempre tiene una perspectiva, digamos, ¿no? Y por supuesto que una vez se fija posición, pero el propósito del curso es primero proveerles las herramientas para que ustedes entiendan y puedan leer cada uno de estos textos y luego cada uno fije su posición con libertad, digamos, ¿no? Entonces, como nuestro punto de vista es analítico y crítico. Tratamos cada concepto en particular, vemos de dónde surge, vemos cómo se relaciona, cuál es su régimen de circulación desde el punto de vista textual, desde el punto de vista en relación con otras tradiciones. Y bueno, luego sí, por supuesto hay que ver cómo ese concepto opera hoy en otro campo, en un campo militante, en un campo político, etc. Así que yo creo que este curso va a ser realmente de sumo interés para aquellos que vienen investigando o que vienen militando o que vienen
incluso pensando, digo, su propia subjetividad. Todos mis cursos también, todos tienen este elemento que yo llamaría en términos de arte de vivir, ¿no? Así como damos cursos digamos, de la filosofía en términos de arte de vivir, bueno, también acá en el sentido de pensar la propia subjetividad. Ahora está de moda hablar o usar la noción de deconstrucción para aplicar a la propia vida de uno, ¿no? Hay que deconstruirse. Bueno, obviamente este concepto viene de Derrida, y que en algún sentido tiene que ver también con repensar las propias prácticas de uno, ¿no? Las propias expresiones de uno, ¿no? Entonces, me parece que estos cursos, o por lo menos mi enfoque, también siempre pone como primer elemento la cuestión ética, o sea, del modo de vida, de la forma de vida. Y en el caso de los cursos de género también. Así que creo que también les va a ser de interés a aquellos que están en ese proceso de transformación, de transición, de análisis, ¿no? Etcétera. Bueno, esto es todo. El curso arranca el 22 de marzo en Cursa Virtual. Abajo de este video o arriba de este video pueden hacer clic y van a encontrar un link con todo el detalle de este programa que yo brevemente pasé, digamos, hice como un raconto. La forma de inscripción, el costo, facilidades de pago, etcétera, etcétera. Así que espero que les haya interesado, espero que la propuesta sea de su interés. Y espero ver a muchas y a muchos en nuestro curso de género y filosofía francesa. Les mando un gran abrazo. Gracias.